Bien, chicos. Entonces, con respecto a esto, ¿sí? Al tratamiento en general de medicina china, las bases, como les dije, son el yin yang, los polos opuestos y complementarios, el sanfu, que son los órganos y las vísceras, que en este caso funcionan de a pares. ¿Por qué funcionan un órgano y una víscera juntos? Porque el órgano tiene una función diferente, en la cual es de acumular o guardar energía o chi, y la víscera tiene una función diferente de transportar esa energía, la cual acumuló el órgano. Entonces los dos se complementan, los dos trabajan juntos, ¿sí? Con lo cual, digamos, necesita uno del otro. Cuando alguno de los dos empieza a fallar, ¿sí? Tanto en el plano orgánico como energético, el otro a la larga va también a empezar a fallar, ¿sí? Que trabajan juntos, ¿sí? En este caso, el órgano que hablaba del riñón, ¿sí? Hoy, la víscera es la vejiga, ¿sí? Que representa el elemento agua en la medicina china. O sea que, en general, es el órgano más yin que tenemos en el cuerpo, ¿sí? El contrario, el órgano más yang que tenemos en el cuerpo es el corazón, ¿sí? Y, digamos, el que lo acompaña y la víscera es el intestino delgado. Por ahora vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a hacer un breve descanso, un breve break, ¿sí? Anótense consultas, yo los voy a habilitar ahora un poquito para que me pregunten de esto, ¿sí? Y me digan a ver qué, ustedes pregunten de lo que vimos hasta ahora. Hacemos 15 minutos de preguntas y después hacemos el receso mejor, ¿sí? No sé quién quiere preguntarme algo de lo que estuvimos hablando hasta ahora. Sí, Pablo, soy Olga. Olga, ¿cómo Quería te va? preguntar, ¿cómo estás? Mucho gusto verte. Quería preguntarte si eso que dijiste, que el cambio de ubicación de los meridianos en medicina china, tiene relación con el cambio del eje de la Tierra. Mira, no sabría decirte, tiene que ver con la evolución del ser humano, ¿sí? Como te dije, que va cambiando en tanto en el hábitat como un montón de cosas. Imagínense que en la antigüedad no había edificios como hay ahora, ¿sí? Por ejemplo, los que viven, algunos viven en una altura determinada, con departamentos, etcétera, y vivir en climas en los cuales antiguamente por ahí no se podía vivir, ¿sí? Que hoy en día sí. Entonces, yo creo que tiene por ahí el cambio, se adapta al ser humano a los cambios que va habiendo en general, ¿no? De la Bien, vivienda y demás. bueno, gracias, Pablo. No, gracias, Olga. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Nadie? Anímense, no hay problema. Sí, Pablo, soy Esther. Sí, Te sí, quería preguntar, con respecto al último ejemplo que diste de la relación del órgano corazón con el intestino delgado. O sea que si sí. uno tiene problemas en el intestino, ¿es porque hay algo en el corazón que no funciona bien? Bueno, mira, puede ser y no. O sea, a veces no implica de que una cosa lleve a la otra, ¿sí? En general, si el problema persiste en el tiempo, a la larga lo va a afectar, ¿sí? Pero si es en un comienzo de la enfermedad o la patología, es muy probable que tal vez no, ¿sí? Pero a la larga, siempre cuando hay un problema en uno, en el otro también algo empieza a fallar, ¿sí? No es que, a ver, aclaremos algo, no es que el corazón va a dejar de funcionar, ¿sí? Va a empezar a fallar en algunas funciones energéticas que tiene el corazón. Porque acuérdense que el corazón, yo después les voy a explicar, para la medicina china es el emperador de nuestro cuerpo, es el que gobierna nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta de que el corazón en su función va a seguir exactamente igual, pero energéticamente cumple otras funciones, ¿sí? Por ejemplo, de mantener la temperatura corporal, ¿sí?
sea que lo que hace que nuestro cuerpo tenga una temperatura estable, la provoca el corazón. Es como el termostato de nuestro cuerpo. Entonces, si hace frío afuera, ¿sí? Calienta el cuerpo. Si hace mucho calor afuera, lo enfría, al revés, ¿sí? Es como que va a actuar de termostato y que las temperaturas no nos afecten tanto. Y si sufrimos mucho de patología, de algún clima, por ejemplo, que digamos, no, yo sufro mucho el frío o yo sufro mucho el calor, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que internamente tenemos esa misma patología. O sea, si yo sufro mucho el calor, es porque tengo mucho calor interno. ¿Sí? Aborrezco lo mismo que tengo, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa al revés. Si yo tengo mucho frío interno, ¿sí? Voy a aborrecer el frío, voy a querer el calor. Porque siempre lo opuesto me va a sentir más aliviado, ¿sí? Me va a complementar. Si yo le meto más de lo mismo, ¿sí? Es como que cada vez se empeora el cuadro. ¿Se entiende un poquito eso? Te agradezco muchísimo, Pablo. Gracias, Por muy favor. claro. ¿Alguna otra consulta, chicos? Pablo, Yo, yo te quería... Pablo. Ah. No, ¿Quién es? sí, preguntaba, no hay problema. Bien. ¿Quién? Hola, Pablo. ¿Mariana? Sí, María, decime. Soy Fernanda, la hija de Luis. Ah, Fernanda. Quería preguntarte el tema de los riñones. Habías dicho algo interesante y como que a mí se me cortaba y quería ver si me podías hacer un pequeño resumen de eso que me interesó bastante. Sí, bueno, los riñones es uno de los órganos que más funciones cumple a nivel energético, ¿sí? Y es uno de los más importantes. Que tengamos dos riñones no significa de que tenemos uno de repuesto. Los dos cumplen funciones, ¿sí? Entonces son necesarios los dos. Cuando, por ejemplo, si de niño tenemos o descubren que tenemos una malformación en un riñón que es más chico que otro, ¿sí? Y que no está funcionando, por ejemplo, o que se tiene un accidente y el riñón lo tienen que sacar, porque justamente le pasó algo, y quedamos con un riñón, ¿sí? Esa persona, ¿sí? Que de niño tiene solo un riñón, no va a desarrollarse plenamente, va a ser más chica, ¿sí? Va a ser más petiza, más chiquito en general, ¿sí? Tiende a pasar eso. La energía de desarrollo viene de los riñones. Entonces, cuando falta alguno de estos de chico, ¿sí? Tendemos a ser más petizos, ¿sí? O sea, el estándar en general para ver son nuestros padres. Normalmente deberíamos tener que superar un poco lo que son nuestros padres, o de acuerdo a los ancestros, depende, ¿no? Porque si venimos de familia ambigua, que uno es muy alto, otro muy bajo, por ahí va a ser la mitad. Pero en el caso de que tengan los dos más o menos una estatura igual, en general el desarrollo debería ser superior, cada vez mejorar, ¿sí? Y no saber cada vez más petizos, ¿se entiende? Esto tiene que ver porque el riñón, los dos no estaban cumpliendo su función, ¿sí? Algo pasó. Y obviamente va a haber otras funciones que tenía que cumplir el riñón que no las va a cumplir bien, ¿sí? Que es mantener los huesos sanos, las articulaciones sanas en general. Y bueno, el cabello tiene que ver con la función del riñón, ¿sí? El cabello que tenemos en la cabeza, ¿no? El riñón se encarga de que esté saludable. ¿Sí? Si está seco, si se quiebra, si se cae y demás, algo está pasando, está decayendo su función, ¿sí? O si cambia de color, etc. ¿Sí? Algo pasa. Más allá de la tendencia que tenemos genética de nuestros padres, ¿sí? Esto se puede como estabilizar en un momento si nosotros tenemos una familia en la cual los padres fueron calvos, fueron todos canosos, vamos a tener tendencia a eso, ¿sí? Pero si nosotros tenemos una buena vida y nos cuidamos, esa tendencia va a ser cuando más grande nos pase. No de joven, no nos va a pasar de joven. Ahora, si no nos cuidamos, vamos a tener la tendencia de que de joven nos pase eso, de que nos quedemos calvos, que nos quedemos canosos enseguida y demás, ¿sí? Que bueno, ese es el cuidado que tenemos que tener de ese chi que tenemos internamente. ¿Sí? Que bueno, es para largo, porque el chi se cuida
con la alimentación, con el dormir bien y demás, que por ahí de chicos no lo hacemos, ¿sí? Que a veces no queremos comer, a veces nos quedamos despiertos varios días, no queremos dormir y demás. Y hoy en día se complica, ¿sí? Con los juegos. Los chicos se quedan conectados mucho tiempo y a veces ni comen, a veces no duermen bien y demás, ¿sí? Y eso es una complicación energética para ellos al futuro, ¿no? Por supuesto. Espera que me iba a preguntar un chico, ¿sí? Decime. Sí, perfecto. Pablo, yo te quería preguntar, de los 3 fundamentos, mencionaste el yin yang y los órganos y vísceras Sanfu, ¿y el tercero? El tercero son sería? los meridianos, que los llaman Yin Luo los chinos, ¿sí? Que son los canales y colaterales. Entonces, los 3 se pueden explicar separadamente, pero a su vez los 3 están relacionados íntimamente, porque cada canal o cada meridiano pasa por un órgano y a su vez, depende de qué es un órgano o una víscera, es yin o es yang, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que están súper relacionados y nosotros tenemos una gran malla energética en la cual fluye la energía. No es solamente por estos canales o meridianos importantes, ¿sí? Que en total, de los que más fluye energía son 12, ¿sí? Que los llaman o regulares, ¿sí? Y después están los canales o meridianos extraordinarios, que en general, estos que yo les dije anterior que son regulares, y los que más fluye energía son todos verticales, son desde los pies a la cabeza o a las manos, y desde las manos o la cabeza hacia los pies, son todos verticales. Después están los extraordinarios, que son, la mayoría son horizontales, empiezan a conectar entre ellos, ¿sí? Todos estos son canales y colaterales que los chinos nos llaman Yin Luo, ¿sí? Que de eso se trata justamente la medicina china, de conectar, ¿sí? Esos canales o medianos que por ahí están obstruidos, ¿sí? Esto, Gracias, Pablo. no, por favor, dale. Decime, Noemí, que me querías preguntar. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, mi pregunta se relacionaba con lo que estabas explicando sobre los riñones. Sí. ¿Qué tal ocurre con una persona diabética, como en este caso me ocurre a mí, tener demasiado exceso de llegadas, ¿no? De activar demasiado los riñones, y sobre todo me ocurre a la noche, en posición de descanso. Sí, es como que... A ver, el problema general, yo les cuento un poquito la enfermedad, ¿sí? La diabetes. Una de las características principales que tiene la diabetes son 3 cosas. Tomar mucho, comer mucho, ir mucho al baño, ¿sí? De cuerpo. Esas son las características que tiene la enfermedad, ¿sí? O sea que si ven a un niño en el cual come desesperadamente, es flaquito, es chiquito, y toma un montón como exagerado, ¿sí? Y va mucho al baño, hay que empezar a observar porque pueden tener síntomas de diabetes, ¿sí? ¿Se entiende? Esas son las características generales. Una vez que la diabetes está empezando a ser controlada, ya sea por medicación o por algún tratamiento, etc., esto empieza a estar más equilibrado. Pero igualmente, esto de ir al baño mucho tiempo tiene que ver con la diabetes, ¿sabes? Es parte de la enfermedad, es un síntoma. Así que lo que sí te recomiendo, si es mucho a la noche y molesta, es tratar de no tomar a la noche tantas cosas, o no tomar bebidas que sean diuréticas, ¿sí? Como el té o como el mate y demás. Tratar de tomar poco a la noche. Claro. Sí, correcto. Sería ese. No, lo que pensaba era en que los riñones, al tener tanto exceso de trabajo, digo, ¿qué tipo de... se pueden lesionar, arruinar? ¿Qué puede ocurrir con ellos? Sobre todo si los tenemos que cuidar tanto, ¿no? Mira, los riñones orgánicamente cumplen la función, ¿sí? De filtrar los últimos líquidos en nuestro cuerpo. Nosotros, a medida que tomamos o comemos vía oral, eso pasa por el circuito digestivo y demás, y después los últimos líquidos
lo pasa al riñón. El riñón separa lo que sirve, va a la sangre, y lo que no sirve, va a la vejiga, para eliminar, ¿sí? Esa es la función que cumple el riñón. Entonces, lo importante es cuidarlo con respecto a la actividad. El riñón necesita calor para funcionar mejor, ¿sí? Entonces, de que no agarre frío, que la zona de la cintura esté calentita siempre, ¿sí? Podés utilizar almohadillas, por ejemplo, podés utilizar bolsa de agua caliente, lo que sea, ¿sí? Que calentarte los riñones para que funcionen mejor y filtre mejor. Porque el problema del riñón, cuando no funciona bien, es que no filtra bien y lo que tendría que eliminar no lo elimina y lo pasa a la sangre, ¿sí? Que es la urea, ¿sí? Y empieza a pasar a la sangre. Ahí es cuando empieza a aparecer otro problema, ya más grave, ¿sí? Pero no es tu caso. Quédate tranquila, que el riñón va a funcionar bien. Gracias, Pablo. No, Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, Yo, Mónica. Bueno, hola. ¿La acupuntura sirve para los riñones o cuál es la de la medicina tradicional china? ¿Cuál sería el tratamiento, no? ¿O es algo integrado? No, en general, la mayoría, ¿sí?, de las técnicas sirven para el riñón, ¿sí? Pero, por excelencia, si es de las técnicas que habíamos hablado, es la moxibustión, es el calor, como les dije, ¿sí? O sea, esa es, digamos, la técnica por excelencia para el riñón, porque el riñón necesita estar calentito para funcionar mejor, ¿sí? En todo lo que tiene que hacer, tanto energético como orgánico y demás, necesita estar caliente, ¿sí? Ese calor naturalmente se lo da el corazón, ¿sí? El corazón hace descender su calor, su yang, y calienta el riñón, ¿sí? Y el riñón empieza a evaporar su yin y enfría el corazón. Hace un circuito constante entre el corazón y el riñón. El problema es cuando ese circuito se corta por algún motivo, y bueno, ahí empieza a haber presión alta, ahí empieza a haber otros tipos de inconvenientes, ¿sí? Por ejemplo, si ese circuito se cortara, también los pulmones pueden presentar algún problema, como asma o demás, ¿sí? Es más que nada para que se entienda. Si cabe alguna duda, me dice por ahí, soy muy específico en algo y no me doy cuenta, chicos, me avisan cualquier cosa, ¿sí? Perdón, se me ocurre, de acuerdo a lo que dijiste recién, que el riñón necesita calor. Sí. ¿Sería bueno tomar Artemisa entonces en ese caso? Mira, yo te cuento de la que conozco, que es la Artemisa china, ¿sí? El problema con la Artemisa china es que a cierto grado es tóxica, ¿sí? O sea, en un momento es bueno, depende de la dosis, por supuesto, pero si uno se pasa de esa dosis puede ser tóxica. Entonces, no es recomendable en general. ¿Sí? O sea, se utiliza la Artemisa no comestible, se utiliza como en forma de combustión, ¿sí? Para calentar la zona, pero no para tomarla, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, claro. Gracias, Pablo. No, por favor. Aprovechen. Pablo, Sí. Matías, ¿cómo estás? Y una consulta, Edu y Ren pertenecen a los extraordinarios, ¿verdad? ¿Cuál? Perdóname. El canal Du y Ren. A los regulares y ordinarios, ¿sí? No los extraordinarios. Ellos no están conectados con órganos, pero era esta idea de que funcionan como una colectora, ¿verdad? Que son como lo que abastecen en caso de un colapso en los principales. ¿Me digo bien? Ellos son la base de que el fluido en general en nuestro cuerpo sea constante. O sea, es como decís vos, se conecta, es más en la espalda, ¿sí? Que es el meridiano Du, ¿sí? Se conectan todos los órganos y las vísceras de ese meridiano, ¿sí? Justamente lo que hacen es un fluido constante en todo nuestro cuerpo. Por eso que en la columna, cuando hay algún dolor en alguna zona, ¿sí?
esa zona le pertenece, es un reflejo de algún órgano que no está funcionando del todo bien, ¿sí? Salvo que haya habido un golpe, pero si no, no tendría por qué doler, ¿sí? La columna o la zona de la columna. ¿Se entiende? Bien. ¿Y eso tiene que ver con los puntos Yu o nada que ver? Los puntos Yu son puntos de, digamos, de acceso directo al órgano. Es como, Bien. o sea, no es parte del meridiano, ¿sí? Pero sí es un acceso directo del canal de vejiga, ¿sí? Que es otra cosa. Bien. Ya estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Pero sí es un acceso directo, es como estimular directamente o el riñón o lo que quieran, depende del punto, ¿no? Por supuesto. Está bien. Lo mismo aplicaría, digamos, al Chonmai, al Danmai, o sea, son esos canales, digamos, o sea, como que entran todos, pero como que los acompañan, ¿no? Sería esto que te explicabas vos recién. Es como, a ver, a veces pasa de que necesitamos estímulos desde otro lugar, ¿sí? Y uno puede Sí. estimular al órgano de distintas maneras, no solamente por el meridiano, ¿sí? Por el canal que le Bien. corresponde. ¿Se entiende? Hay algunos que se juntan, ¿sí? Hay puntos enlace que se enlaza con otro meridiano. Entonces, si se utiliza esos puntos, se trabajan los dos a la vez, por ejemplo, ¿sí? Bien. Más específico, Bueno. es más avanzado, chicos. Muchas gracias. Sí, sí, porque siempre tuve esa duda, pero sí, está bien, está clarísimo. Gracias, Pablo. No, de nada. ¿Alguna otra Pablo, pregunta, yo chicos? justamente sí, yo te escribí porque no me andaba el micrófono, pero ahora lo logré abrir. Justamente te Bueno. preguntaba eso, que si los canales se corren, ¿cómo sabíamos para determinar algún punto? Pero bueno, puede ser los puntos donde se unen los canales. Si los Sí. meridianos se corren de lugar y... A ver, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, ¿sí? Estos meridianos, ¿sí? Estos cablecitos que nosotros tenemos en el cuerpo, que pasa por el órgano y después sigue de largo, ¿sí? Que obviamente lo que va a hacer es transmitir esa energía que viene del cielo o de la tierra y la va a pasar, a seguir de largo. Estos cablecitos tienen puntos de acceso desde el exterior, que los llaman puntos de acupuntura o demás, ¿sí? Estos puntos de acceso son de entrada y de salida, ¿sí? No es que solamente es un estímulo hacia adentro, no. Entra y sale energía por esos puntos. Y el mismo punto puede servir para infinidad de cosas, no tiene una sola función, ¿sí? Depende de cómo lo combines, depende de cómo lo utilices, si lo utilizas solo, con varios, con una combinación extra o lo que sea, va a hacer distintas funciones, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que cada punto no es que sirve solamente para una cosa. Por más que, por ejemplo, hay un punto que esté en un meridiano, se puede hacer una función en otro meridiano, que no tiene nada que ver con eso, ¿sí? O sea que esto es lo importante tener en cuenta. El estudio de los puntos y meridianos se complementan y hay que estudiarlo bien a pleno, ¿sí? Y tienen que tener un maestro para que los pueda guiar, ¿sí? No es tan sencillo de que este punto sirve porque en el libro dice tal cosa. Les puedo asegurar que ustedes van a ver otros libros y van a servir para otras cosas, porque es como todo. Yo, por ejemplo, les puedo decir que utilizo una técnica y a mí me sirvió espectacular para tal cosa, ¿sí? Entonces, en esa técnica apunto distintos puntos, estimulo, y seguramente, ¿sí? Otra persona utiliza otra técnica para hacer lo mismo, para hacer el mismo resultado. O sea, no hay una sola manera digamos, de poder obtener un resultado y que es amplio el tema. Depende del maestro, de la experiencia que tenga y diga, no, este punto a mí me sirvió para tal cosa. A mí no, me sirvió también además para esto, ¿sí? Entonces, depende de la experiencia de que tenga cada uno, porque obviamente cada uno, yo por ejemplo, yo no tengo todo, no tuve todas las enfermedades, todas las patologías y demás. Seguramente fueron las que me tocaron, y en algunas, ¿sí? También vi que tenía resultados con algunos otros puntos, etc. ¿Sí? Y esto es experiencia, como les digo, ¿sí? No es del libro exactamente. En el libro les va a decir algo, ¿sí? Pero ustedes tienen que
ver, ¿sí? Específicamente para, si ya están trabajando con medicina china, de empezar a investigar lo que tienen que lograr, ¿sí? Es justamente, como decía mi maestro, de obtener un 99% de efectividad, que cada vez sean más efectivos, ¿sí? De que haya muy poco margen de error, ¿sí? En el resultado, no en que hagan daño al paciente, sino en el resultado. De que yo sé que lo voy a tratar y voy a obtener un buen resultado con todos los pacientes. ¿Sí? Eso es lo que tienen que lograr al futuro, ¿sí? Si están estudiando o haciendo esto. ¿Mm? ¿Algo más, chicos? Sí, sí, está perfecto. Sí. Una pregunta, ¿y el diagnóstico qué lo hacen? O sea, bueno, yo algo hice con vos, me traté, pero ¿diagnóstico que es por el pulso o por el síntoma del paciente? El diagnóstico en general, ¿sí? Hay varias maneras, no hay una sola manera, ¿sí? Hay tantas que hasta hay diagnósticos que no creería, ¿sí? Por ejemplo, hacer un diagnóstico mediante el ombligo, ¿sí? Hay un montón de maneras de hacer diagnóstico. Los más comunes, ¿sí? Los que más se utilizan son mediante el pulso, ¿sí? Mediante la lengua, mediante el rostro, los ojos, puede ser la oreja, ¿sí? O sea que se puede hacer un diagnóstico en general, ¿sí? Lo bueno, que si vos lo haces por varios lugares, todos te tienen que decir lo mismo, ¿sí? O sea, todos te tienen que indicar que el problema es tal, o que está pasando tal cosa, ¿sí? A veces el cuerpo hace diagnósticos engañosos en algunos lados, ¿sí? Entonces uno tiene que tener la experiencia de saber que si yo me quedo con uno solo, por ahí puedo estar haciendo mal un tratamiento, ¿sí? Porque el diagnóstico no es el correcto exactamente. ¿Se entiende? Bueno, esto es, el diagnóstico es muy amplio y es la base, ¿sí? De tener un buen resultado, por supuesto. O sea, un buen diagnóstico va a dar un buen resultado, porque vamos a estar orientados hacia ese lugar, ¿sí? Que a veces los problemas de las enfermedades no son actuales, a veces los problemas de las enfermedades vienen de niños, ¿sí? De hace mucho tiempo. Entonces, a veces no son cosas que le está pasando actualmente a la persona. Por ahí fueron cosas que ya le pasaron hace mucho, ¿sí? Y esto es lo que tiene de bueno la medicina china, que no solamente ve el síntoma actual que tiene el paciente, sino que trata de buscar el origen, de dónde vino todo ese problema, ¿sí? No es solamente de dónde, digamos, cuál es lo que está sintiendo y sacarme ese síntoma, ¿sí? Si no arreglás el origen de ese problema, por más que le saques el síntoma, va a volver a aparecer otra vez el síntoma. ¿Se entiende? Porque no se curó de raíz, no se sacó el problema raíz, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede, ¿sí? Que tienen que ir más, digamos, a investigar. Ustedes van a ser detectives, los que están trabajando o utilizan la medicina china como herramienta, ¿sí? Que puede desde ser un masaje de tuinar a, no sé, auriculoterapia, reflexología o lo que sea, ¿sí? Ustedes van a ser detectives, ¿sí? De qué es lo que le está pasando al paciente e investigar qué pasó, de dónde se originó eso, ¿sí? Y eso es una práctica, chicos, no hay nada que los puedan enseñar así de una, ¿sí? Es cuestión de practicar y ver y ver y ver, es como las matemáticas, ¿no? Uno empieza a aprender, digamos, la técnica, pero después uno empieza a hacer cada vez mejor los cálculos y demás por la práctica, ¿sí? No tanto por conocer el cálculo, ¿sí? Bien, ¿qué más? Hacemos un leve receso, chicos. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué les parece, chicos, la clase? ¿Les gusta? ¿Les interesa? Muy interesante, gracias. Muy buena, Gracias, Pablo. Pablo, muy bueno. Muy bueno. Excelente, Sí, me como siempre, interesa. Pablo. A mí también me encantó.
Bueno, muchísimas gracias, chicos. Muy interesante, Pablo. Muy interesante, gracias. Para que vayan al baño, se preparen un té o tomen unos mates, de 10 minutitos, son, a ver, son y 4, 12 y 4. Vamos a hacer 25, vamos a volver. ¿Sí? Nos vemos, Muy chicos. buena, muy interesante. Y aclarando siempre tu buena voluntad. Para los que me querían preguntar, chicos, ¿sí? Hola, Pablo. Sí, Gladys, decime, que habías ¿Qué puesto tal, la... Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, Bien. no, te quería decir, bueno, que yo soy nueva en esto. Tengo algunos conocimientos en lo que es energético, porque tengo conocimiento de Reiki, pero la verdad que me quedé encantada con esta medicina china. Para mí es la primera vez. La verdad que te estoy agradecida porque la verdad que muy, muy interesante la clase. Bueno, muchas gracias, Gladys. De nada, Pablo, gracias a vos. A ver, sigo con las manitos acá. Tema Iglesias. Noemí. Bueno, estas son las manitas. Bueno, ya había hablado con el que dice la conspiración de Acuario, que no sé cómo se llama, pero también, ¿sí? No sé si quedó alguna duda. Si no, seguimos. Hasta la 1, chicos, seguimos la clase, ¿sí? Sí, un segundito. Yo para mí, si te sigo, sigue siendo muy interesante, así que voy a seguir hasta el final escuchándote. Gracias. Que un corazón, ¿ves? Me contestó dos veces. Bueno, me hicieron una pregunta, Puede saber. ¿sí? Que es con los riñones, cuando le extirpan uno por un tumor, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente podemos vivir con un solo riñón, no es que no podamos vivir. Me contó cómo relataba cómo se comenzó. Entonces, lo que va a suceder es que el riñón que queda va a cumplir la función de los dos riñones. Por ende, imagínense como que ustedes tienen a dos personas trabajando, haciendo diferentes tareas, ¿sí? Y de las cuales una no trabaje más y le va a tener que asignar las tareas del otro a esa persona. Va a haber seguramente alguna de las tareas que no la va a cumplir del todo bien. ¿Se entiende eso? O sea, no es que no va a funcionar más y va a andar mal, pero sí va a empezar a tener dificultades en poder cumplir todas las tareas. ¿Sí? En este caso el riñón, una de las tareas, como yo le había comentado, era la salud del cabello, de los dientes, ¿sí? Digamos, el sentido que gobierna el riñón es el oír, el escuchar, ¿sí? Entonces, puede tener problemas de audición, puede haber varios inconvenientes con respecto a esto, ¿sí? Por supuesto que siempre va a mantener las prioridades para mantener la vida, ¿sí? O sea que eso no va a haber problema, va a seguir funcionando correctamente, pero algunas funciones energéticas las va a dejar de hacer, seguramente, o no las va a cumplir todo bien, ¿sí? Esta para que la persona que me preguntó si extirpa un riñón por un tumor o demás, ¿sí? No sé si tiene alguna duda, si no seguimos, chicos, con la clase. Bueno, vamos a seguir con la clase. Estos canales que estamos hablando, estos meridianos, ¿sí? Es importante que haya un buen fluido. La naturaleza del ser humano es para estar en movimiento, no el sedentarismo, ¿sí? El sedentarismo empieza a traer problemas de salud, ¿sí? A la larga. No porque un día estén tirados
en el sillón o lo que sea, le va a pasar algo. Pero si es de costumbre de que estén mucho tiempo quietos, es muy probable que le traiga problemas, ¿sí? Porque nuestro cuerpo está preparado para el movimiento, ¿sí? Entonces, cuanto más nos movamos, ¿sí? Mejor va a funcionar nuestro cuerpo. O caminar o lo que sea. No hace falta que se haga alguna actividad física, ¿sí? O aeróbica o lo que sea. No, con el hecho de moverse, caminar, no quedarse quieto, no estar siempre sentados, ¿sí? Eso va a hacer que funcione mejor. Tanto es así que hay un dicho chino que me decía mi maestro, ¿sí? Que dice que toda bisagra que se mueve no se oxida, ¿sí? Entonces, hay que mover todas las articulaciones, desde la cabeza hasta los pies, todas las articulaciones, en todo momento del día, ¿sí? Y si no, en algún momento del día se ponen a mover las articulaciones, ¿sí? Tanto la cabeza para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, para lo que sea, lo mueven, ¿sí? Y lo mismo, los hombros, los codos, ¿sí? Muñecas, manos, cadera, ¿sí? Rodillas, tobillos, los dedos de los pies también, ¿sí? Entonces, si esto lo hacemos todos los días, ¿sí? En algún momento del día, les puedo asegurar que van a tener muy pocos problemas en las articulaciones. Y si tenían algunos, se les va a ir, ¿sí? Porque, como les dije, el tener movimiento reactiva, ¿sí? En la salud de la articulación. Se va a empezar a aplicar, va a empezar a haber una buena circulación, etc. ¿Sí? La tendencia, ¿sí? A medida que vamos siendo cada vez más mayores, la tendencia del ser humano es a quedarse quieto y cada vez más rígido, ¿sí? O sea que no de cada vez movernos más, ¿sí? Sino de cada vez quedarnos más rígido. Eso es lo que pasa en general. Entonces, para los chinos, ¿sí? La rigidez está más ligado a la muerte y la flexibilidad y la elasticidad está ligado a la vida. Entonces, cuanto más elástico y más flexible seamos, ¿sí? Más longevo vamos a ser. La teoría, ¿sí? De la medicina china. Entonces, no importa la edad, los límites los ponemos nosotros, ¿sí? Y el límite, en parte, nos quiere marcar el cuerpo con el dolor, ¿sí? Entonces, seguramente va a haber movimientos que no lo vamos a poder hacer porque nos pasó algo, algún accidente o demás, y uno lo tiene que exigir a esa articulación, por más que duela, ¿sí? O sea, el dolor nos va a limitar, pero también nos va a limitar esforzándolo y mejorándolo, ¿sí? Entonces, cuando hay una limitación de movimiento, porque no la podemos hacer, una suposición, por ejemplo, que no me pueda tocar el hombro, ¿sí? ¿Sí? Algo me está diciendo, tengo una limitación en el brazo del cual no puedo tocarme el hombro, ¿sí? O los músculos del codo, o los tendones están encogidos, algo le pasó, o lo que sea, ¿sí? Y lo mismo pasa, en este caso, con cualquier parte del cuerpo, ¿sí? La cabeza lo mismo, ¿sí? Entonces, a ver, me están levantando la mano, chicos, a ver. ¿Quién me está preguntando? ¿Quién quiere abrir el micrófono y me pregunta, chicos? ¿Hay preguntas? Nada, nada. Bueno, cualquier cosa me dicen, ¿sí? ¿Sí? Bien, los que yo les recomiendo en general, ¿sí? Hay una técnica, ¿sí? Técnica, a ver, ¿cómo se puede decir? Sí, en realidad es la base de la medicina china, ¿sí? Del terapeuta como medicina china. La técnica es Qigong, ¿sí? Si nunca la escucharon hablar, ¿sí? Es un autoentrenamiento, el Qigong. Justamente lo que se hace es entrenar al chi, ¿sí? Que tiene propio cada uno.
Todos estamos compuestos por esa energía, ese hábito vital que nos mantiene vivos, ¿sí? Entonces, si nosotros lo entrenamos y lo cultivamos para que sea cada vez más, ¿sí? Nuestro cuerpo va a estar preparado mejor ante cualquier circunstancia, ¿sí? En una enfermedad uno se va a recuperar más rápido, ¿sí? O posiblemente ni siquiera casi llegue los síntomas de la enfermedad, ¿sí? Entonces, esto va a hacer de que el cuerpo esté mejor preparado y que tenga de dónde agarrarse para defenderse, ¿sí? El problema en general sucede que a veces no tenemos suficiente energía y entonces el cuerpo tarda mucho en recuperarse, porque no tiene de dónde sacar esa energía para cambiar, ¿sí? el momento, el síntoma que está teniendo, ¿sí? Entonces, cuanto más trabajemos nuestro chi, nuestra energía, mejor va a ser nuestra vida, ¿sí? En general, en recuperarse, en estar más saludable, en todo sentido. El Qigong también evita el envejecimiento prematuro. O sea, lo que va a hacer es retardar el envejecimiento, tanto físico como mental, ¿sí? Entonces, esta técnica de Qigong en general, yo se las recomiendo que la practiquen a todos, desde el que hace, digamos, trabaja con la medicina, hasta el común denominador, que cualquiera quiere mejorarse, esto lo puede hacer. Esta es la gran diferencia que va a tener entre un terapeuta y otro, ¿sí? Porque todos van a conocer técnicas de acupuntura, todos van a trabajar sobre los meridianos, pero de que uno tenga mejor resultado que otro, va a depender de que esté preparado con Qigong, ¿sí? Es la base de mejorar un 50% el resultado en un paciente, ¿sí? Para los que están estudiando, para los que están trabajando de esto, les recomiendo que empiecen a ver esta técnica de Qigong, que es un autoentrenamiento, para su vida propia, para empezar a trabajarlo y hacerlo, ¿sí? Esta es por lo menos de lo que yo aprendí de mi maestro, que es de todo en general, ¿sí? Para que se obtenga un buen resultado, uno tiene que estar bien preparado, ¿sí? No es solamente de saber dónde estimular y demás, sino el terapeuta estar bien preparado, ¿sí? Y eso la da la práctica de Qigong, ¿sí? El Qigong es tan antiguo como la humanidad, ¿sí? Imagínense que se empezó a sistematizar el Qigong, pero antiguamente, ¿sí? Por ejemplo, cuando se iba a cazar, ¿sí? Imagínense en alguna aldea que estaban los seres humanos juntos, los hombres salían a cazar. Y antes de cazar, hacían una ronda, hacían unos bailes, hacían unas danzas, para estimularse y fortalecerse y tomar la fuerza suficiente para lograr conseguir, ¿sí? Comida para todos. Entonces, esas técnicas que antiguamente eran unas danzas y demás, se fueron sistematizando, ¿sí? Eso es lo bueno que tiene la cultura china, que tiene cosas tan antiguas y son tan efectivas hoy en día, que de tan sencilla a veces uno duda, ¿no? Porque dice, esto me va a dar tal resultado. Y a veces tengan en cuenta de que lo más sencillo y lo más simple es lo que más efecto se tiene, ¿sí? No de lo más complejo y de lo demás. Entonces, también en esto que es importante, ¿sí? También se ve en lo sencillo y lo simple, ¿sí? Porque, bueno, van a ver que hay un montón de pulsos, hay como 24 pulsos diferentes, en la lengua van a ver que el diagnóstico es muy diferente, si tienes aburra, si no tienes aburra, etc. Van a ver un montón de cosas para lo que están estudiando, ¿sí? Que, digamos, se van a quedarse, a no saber cómo seguir, ¿sí? Con el diagnóstico. Mi maestro siempre decía, el doctor Chung, decía que es fácil y sencillo. Uno tiene que empezar desde lo general a lo minucioso, a lo chiquito, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos vemos, cuando sentimos algo, sí, a ver, Noemí, ¿qué me querías decir?
Sí, a propósito, Pablo, quería saber cuándo retomábamos las clases de Qigong. Mirá, hasta ahora no vinieron y no lo abrí, pero podemos abrirlo en cualquier momento. Ah, Si quieren, bueno. en cualquier momento, ¿sí? Así que no hay problema por eso. Esa era mi pregunta. En todo Después me caso, mandás, nos avisás al grupo. claro, un mensaje al grupo y lo vemos. Ok, gracias. Entonces, así sea la técnica más antigua, por ejemplo, una de las técnicas más antiguas de medicina, sí, es el tuiná, es el masaje. ¿Sí? Instintivamente todos, desde que nacemos hasta que somos adultos, nos golpeamos, nos caemos, enseguida nos agarramos donde nos golpeamos, y si me duele, me aprieto donde me duele. ¿Sí? Eso lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Sí? Entonces, la técnica esta de tuiná, de masaje, justamente nació para mover y que fluya, ¿sí? De estimular ciertos puntos. El tuiná trabaja sobre los meridianos y sobre los puntos de acupuntura. Digamos, el sentido del trabajo es desde el corazón hacia las extremidades, ¿sí? Justamente para estimular de que haya un buen fluido energético en las extremidades también. Pero la base de hacer un buen masaje es la espalda. El masaje en la espalda es lo principal, porque justamente, como me habían hablado algunos de los chicos de los puntos Yu y demás, son puntos de acceso directo a los órganos. Entonces, a medida que nosotros vamos trabajando esos puntos y vamos estimulando, ¿sí? Es como si estuviéramos masajeando los órganos y estuviéramos haciendo de que funcionen mejor. ¿Sí? Entonces, si funcionan mejor los órganos, va a empezar, las funciones fisiológicas van a empezar a mejorar en el cuerpo. Entonces, todas las funciones que también van a empezar a mejorar. ¿Sí? Y el sistema nervioso también, y todo, el sistema digestivo, respiratorio y demás, van a empezar a mejorar y a optimizarse. ¿Sí? Entonces, el masaje de tuiná no es solamente un masaje relajante y placentero. Además, es terapéutico. Lo va a ayudar a la paciente, ¿sí? Digamos, en cosas que por ahí ni siquiera se los va a decir si ustedes las hacen un masaje. Entonces, desde ahí en adelante, de esta técnica, como le dije, que es tan antigua, que es una de las más antiguas que tenemos en la humanidad del masaje, ¿sí? Lo más conocido de hoy en día, que bueno, por ejemplo, ¿sí? Que se ve la acupuntura y la fitoterapia, ¿sí? El trabajo ya con hierbas medicinales, ¿sí? Entonces, no hay que dejar de lado nada, pero en sí, si alguno de ustedes es terapeuta, yo lo que les recomiendo es que primero trabajen en ustedes, ¿sí? Que se mejoren energéticamente, mejoren la transmisión de chi y demás, ¿sí? Para que mejoren sus resultados y puedan ayudar a más gente, ¿sí? Y que cada vez sean más efectivos en lo que hacen, ¿sí? Más allá de la técnica donde la aprendieron o lo que hayan hecho. Es principal de que cada uno esté cada vez mejor y mejor para poder tratar a más pacientes y cada vez mejor, ¿sí? Esto lo pueden hacer, como les dije, si son terapeutas o no, o si solamente quieren mejorar su estado de salud, también practíquenlo, si lo pueden, pues pueden consultar. La idea, yo quería transmitirle a ustedes una idea de que acá un mes más voy a hacer otra transmisión, ¿sí? Seguramente voy a hacer más seguido. Quiero saber qué tema les interesaría tocar de la medicina china, o algo en particular, y vemos por mayoría a ver de qué vamos a hacer la próxima charla, ¿sí? Si les interesa, lo podemos hacer así, ¿sí? De qué parte le gustaría aprender. Sí, no sé quién me levantó, a ver. Sí, yo, Mauricio, la conspiración de Acuario, Mauricio. Sí, Mauricio, decime. Pablo. Bien, bien. A mí me gustaría que se hable de los elementos. Ajá. Sí, los sí. 5 elementos en la evolución. Sí. Perfecto. Sí. Háganme un favor, porque ahora si no vamos a crear una confusión. ¿Me lo anotan en el WhatsApp? Sí.
y yo veo cuál es la mayoría de lo que me piden y vamos a hacer la charla de eso y obviamente vamos a seguir con charla. En lo posible una vez por mes lo voy a dar, ¿sí? Esta idea me surgió a mí, ¿sí? En particular porque yo creo que debemos cumplir una función, los que sabemos todo esto, y yo tuve la suerte de tener un gran maestro, ¿sí? Y poder viajar a China y poder ver en el hospital de medicina también cómo se trata y demás. Entonces, esta experiencia me gustaría también pasarla, ¿sí? De que todos puedan ver y poder conectarse con que es una medicina de la cual puede tratarse un montón de cosas, ¿sí? Y sobre todo, empezó siendo una medicina preventiva. Nosotros no lo vemos todo preventivo, ¿sí? Pero en China, antiguamente, era mejor catalogado el médico al cual los pacientes no se les enfermaban, ¿sí? No el que trataba más enfermos, sino el que una vez que los trataba no se enfermaban más o menos, ¿sí? Entonces, esta medicina nació siendo preventiva, es tratar de solucionar un problema antes de que aparezcan los síntomas. Por suerte nuestro cuerpo nos da señales de que algo está andando mal, ¿sí? Y bueno, antes de que aparezcan síntomas importantes, ¿sí? Esto, por ejemplo, en un diagnóstico se ve de que está viendo, digamos, algo que está viendo un problema y el paciente todavía no tiene los síntomas, ¿sí? Entonces, esto es lo bueno de esta medicina, que se puede tratar antes, por supuesto que se puede tratar una vez que tengan los síntomas, ¿sí? Pero es muy buena medicina preventiva, ¿sí? Y esto los chinos tenían la costumbre de tratar, por ejemplo, a los niños, ¿sí? Desde muy chiquitos, en cierto momento del año, para que a futuro no se enfermen, ¿sí? O sea, los trataban, por más que estaban saludables, se los trataba para que a futuro no tengan tantos problemas, ¿sí? Hay técnicas en las cuales se hace de que se enfermen menos, se engripen menos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si uno empieza a tomar conciencia y lo puede transmitir y demás, de que de chicos uno puede prevenir a sus hijos, sus nietos, a quien sea, hacer ciertas técnicas, ¿sí? Para que se enfermen menos, y que cada vez, digamos, estén más saludables y tengan esta conciencia de que el cuerpo es su envase para toda la vida y que lo tienen que cuidar, ¿sí? Esto es importantísimo, ¿sí? Que lamentablemente por ahí de chicos pensamos que somos superhombres, que no nos va a pasar nada, no pensamos en los problemas futuros, ¿sí? Si nos fracturamos, si nos lesionamos, si tenemos un accidente o lo que sea, ¿sí? No medimos el peligro en sí. Y esto estaría muy bueno de que en algún momento se empiece a tomar conciencia, que lo empiecen a transmitir. Una de las cosas que a mí me hubiera gustado hacerlo es poder enseñar en las escuelas, ¿sí? Este tipo de cosas, ¿sí? De cómo cuidarse, cuál es la postura que tiene que hacer, cómo respirar bien, ¿sí? De transmitirle este cuidado a los chicos, de cómo relajarse, cómo concentrarse mejor, ¿sí? En algo. Esto lo produce el Qigong, chicos, ¿sí? Si ustedes practican Qigong, se van a poder concentrar mejor en lo que sea, ¿eh? Así sea mirar una película, así sea leer un libro, así sea estudiar, ¿sí? O así sea en el trabajo, ¿sí? Hace que nuestra mente se enfoque más en una cosa y no se distraiga por un montón de otras, ¿sí? Esto es la práctica del Qigong, ¿sí? Lo que hace es tranquilizar nuestra mente. El tranquilizar nuestra mente tranquiliza nuestro corazón, ¿sí? Y si nuestro corazón está tranquilo, que es el emperador de nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo va a estar tranquilo y va a funcionar mejor. ¿Se entiende? Es la base de todo esto. Entonces, por eso que cada uno, ¿sí? Gracias, Matías, ¿sí? Que cada uno, digamos, entienda de que nosotros somos los culpables de que nos pasen las cosas, ¿sí? De que nos enfermemos no es la culpa de un virus, una bacteria o de que nos pasó tal cosa, ¿sí? El mismo cuerpo la genera o no está apto para defenderse, ¿sí? Entonces,
esto es importante a ver, de que tenemos la costumbre de que nos envían socialmente, de que la solución es automática. ¿Sí? Yo tengo que tomar algo para que se me pase automáticamente algo. Y no ver qué es lo que produce ese problema. ¿Sí? ¿Por qué me pasó eso? ¿Sí? Entonces, va a tomar la pastilla, le va a volver a pasar, y le va a volver a pasar mientras siga con ese problema de raíz, porque no lo solucionó. Está tapando el síntoma nada más. ¿Sí? Entonces, si empezamos a ver esto, de que los problemas de nuestro cuerpo, nuestro físico, nuestra mente, lo provocamos nosotros por algún motivo, ya sea algún problema que hayamos tenido en la infancia, de adulto, lo que sea, ¿sí? Que no solamente es algo físico o orgánico, sino también es emocional. Nosotros somos un todo, no somos sin emociones. A nosotros nos pasan cosas, ¿sí? Y está bien que nos pasen. Las emociones tienen que fluir. O sea, el equilibrio de nuestro cuerpo son estos altibajos, tiene que ir y venir constantemente. Eso es la salud. La salud no es algo constante, ¿sí? Cuando hay algo constante, a la larga va a traer un grave problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ir y venir, que se enferme, nuestro cuerpo se recupere, se enferme, se recupere, que esté sano y se recupere, hace que nuestras defensas estén cada vez más preparadas. ¿Sí? Es como un soldado. Si un soldado no se prepara, cuando tiene que ir a la guerra no sabe qué hacer. ¿Sí? En este caso, nuestras defensas, si nunca fueron atacadas, ¿sí? En general, y nunca se defendieron, no van a saber qué hacer cuando viene algo importante. ¿Sí? Entonces, en eso se trata la salud, de estos altibajos, esto es el yin yang, de ir y venir, ¿sí? Y las emociones también, ¿sí? O sea, a todos nos va a pasar algo que en algún momento estemos tristes, en algún momento estemos con bronca, con miedo, ¿sí? Con preocupaciones, ¿sí? Etcétera. Entonces, estas emociones está bien que nos pasen. Lo que no está bien es que vivamos con esta emoción constantemente. Que todos los días de nuestra vida tengamos miedo, por ejemplo, ¿sí? O miedo a salir, o fobias, las fobias, etcétera, ¿sí? Es porque hay un órgano que se encarga de esa emoción, ¿sí? En la cual no está cumpliendo la función de mantenerla estable, ¿sí? Algo pasó. Entonces, si el órgano lo equilibramos y empieza a andar en equilibrio a nivel energético, ¿sí? La emoción se va automáticamente. Tan sencillo como eso, ¿sí? Por eso que está muy relacionado todo, lo emocional, ¿sí? Qué le pasa al paciente con lo físico, y no se deja nada de lado en un diagnóstico, ¿sí? Y a veces las emociones vienen por cosas importantes que nos pasaron en nuestra vida, ¿sí? O que falleció alguien importante en nuestra vida, ¿sí? O algún accidente, o algo que nos marcó en nuestra vida, que tanto puede haber sido físico como emocional, ¿sí? Y entonces, si lo afectó tanto al órgano, esa emoción, después es muy difícil que vuelva a restablecerse en equilibrio, ¿sí? En el tiempo, si no lo hacen de la manera correcta, ¿sí? Entonces, esto es importante a ver, que las emociones tienen que ir y venir, tienen que fluir, no tienen que ser constantes, ¿sí? Y que los problemas también tienen que ir y venir y no ser constantes. Cuando algo se estanca o se queda, ¿sí? Está pasando de que hay algún desequilibrio en algún órgano particular, que no está cumpliendo la función, ¿sí? De esto de que me hablabas, sí, Mauricio, de los 5 elementos, es un tema para hablar bastante tiempo, por eso no lo quiero hablar ahora en detalle, porque si me pongo a hablar en detalle de cada uno de los elementos, qué función energética cumple, les puedo asegurar que va a salir millones de preguntas y un montón de cosas que en este momento se nos acaba el tiempo, ¿sí? Es poquito el tiempo que tenemos. Pero bueno, no se preocupen que lo podemos dar más adelante, no hay problema, ¿sí? Pero bueno, yo les comentaba algo vuelvo un poquito para atrás, de que para la medicina china, si el corazón es el emperador de nuestro cuerpo. O sea que hay otros órganos que cumplen otras funciones
como si fuera en un organismo, en un imperio, etcétera, ¿no? Entonces, si el que gobierna nuestro cuerpo es el corazón, el emperador, vamos a tener un general que va a gobernar, ¿sí? En este caso a los soldados, hacia el ejército, ¿sí? Ese general que gobierna nuestro ejército es el hígado, ¿sí? Tanta es la característica de alguien aguerrido y fuerte, que el hígado es muy difícil que demuestre que esté con problemas, salvo que realmente esté grave. Pero si hay algo que lo está afectando, generalmente no va a demostrar que hay un problema, ¿sí? Es muy aguerrido porque justamente este general, ¿sí? Lo que tiene que demostrar, ¿sí? a su tropa es que él siga adelante y combate, no que se va para atrás, porque si no todos se van a volver, ¿sí? Entonces tiene que ser aguerrido. ¿Sí? Alguien me estaba, consultando, quería hablar. ¿Verónica puede ser? No, a ver, no, perdón. No. Bueno, este general es el hígado, ¿sí? Estábamos hablando de recién, tiene esta característica de ser aguerrido, de mostrar fortaleza. El hígado justamente está relacionado con la actividad física, con el deporte, con la fuerza, con todo lo que sea justamente explosión de actividad física, ¿sí? Entonces, por eso si el hígado no está preparado para una actividad física fuerte, instantánea, enseguida nos da una puntada. Si salimos corriendo y empezamos a correr de golpe, ¿sí? En algún momento el hígado nos va a dar una puntada de que nos duele. ¿Por qué? El hígado, una de las funciones importantes que cumple orgánicamente es el depósito de sangre. Y cuando nosotros hacemos una actividad explosiva, necesita el cuerpo toda la sangre que esté circulando, ¿sí? Toda la que esté en el depósito. Entonces no le damos tiempo que largue la sangre al hígado, y ahí es donde agarra el dolor y se estanca, ¿sí? Y ahí vamos con otro ahora, ¿sí? Cada emperador, ¿sí? Tiene su príncipe, su heredero, ¿sí? Es el que lo va a suceder. Ese príncipe, ¿sí? En nuestro cuerpo son los pulmones. ¿Qué pasaba? Antiguamente para derrocar a un emperador, ¿sí? Era muy difícil de matarlo, ¿sí? Porque primero que se sabía defender muy bien y su guardia era de la mejor que había en ese momento. Entonces era muy difícil de llegar para derrocar a ese emperador, ¿sí? ¿Qué es lo que hacían? Lo atacaban por el lado psicológico, ¿sí? El príncipe, que era el hijo, primero que no tenía tantas batallas, posiblemente ninguna, ¿sí? Y se sabía defender poco y su guardia era más leve, no era más tranquila. Entonces era más fácil atacar, ¿sí? Al príncipe para debilitar al emperador, ¿sí? Entonces, el primero que siempre nos va a demostrar que hay un problema en nosotros son los pulmones, ¿sí? De cualquier tipo, en general, ya sea de piel, ya sea de alergias, de respiratorio, lo que sea. Es uno de los primeros que va a demostrar que algo nos está atacando, que algo nos está afectando, ¿sí? Después vamos a ver, ¿sí? Cuando hablemos un poquito más de esto, de qué manera nos enteramos, ¿sí? Pero este es nuestro príncipe, son los pulmones. Después vamos a tener el consejero de este emperador. ¿Quién va a estar al lado del emperador diciéndole buenos consejos para que actúe bien y que todo lo que decida sea bien para todo el imperio, ¿sí? Ese consejero que va a estar muy cerca del emperador son los riñones, ¿sí? El riñón es el que va a estar ahí el emperador dando consejos. Este riñón, ¿sí? Como les dije, es importante de que esté funcionando bien para que les dé buenos consejos al emperador, ¿sí? Y después vamos a tener que todo el imperio se tiene que nutrir, tiene que haber un ministro de los graneros, uno que controle y distribuya la comida en todo el imperio, en todas las provincias y demás. Ese ministro de los graneros va a ser el vaso, ¿sí? En nuestro cuerpo. ¿Sí? Que se va a encargar
justamente de toda la comida que llegue, distribuirla en todas partes de nuestro cuerpo, que hasta la última célula le llegue esa nutrición, ¿sí? Él se va a encargar justamente de toda la nutrición en nuestro cuerpo. Entonces ahí tenemos dividido, ¿sí? Tenemos al emperador, al príncipe, al general, ¿sí? Al consejero y al ministro de los graneros, ¿sí? Son los 5 órganos principales que tenemos, ¿sí? Que justamente se encargan de todas estas funciones, de que todo este imperio funcione, que nuestro cuerpo funcione perfecto, ¿sí? Que esté aceitado todos los engranajes. Entonces, de que todo esté nutrido, de que el emperador tome buenas decisiones, que el consejero le diga buenos consejos, que el general prepare bien a las tropas, ¿sí? Entonces, todo esto, y el príncipe esté preparado también para cualquier ataque. Esto es la manera de la visión filosófica que tenía antiguamente de ver el funcionamiento en nuestro cuerpo de los órganos, ¿sí? Una manera muy filosófica, cómo explicaban, ¿sí? Antiguamente, imagínense que digamos, esta medicina, sí que es de muy antigua, imagínense que se escribió 500 años antes de Cristo, ¿sí? No había comprobación científica de que esto funcionaba porque pasaba esto, porque generaba tal hormona, porque pasaba tal cosa. Ni se sabía. No se sabía de las células, no se sabía de las hormonas, no se sabía nada, chicos, ¿sí? Es más, a veces ni siquiera sabíamos de qué estábamos compuestos, cómo era el funcionamiento interno. Entonces, imagínense que toda la explicación que se daban maestros y maestros, era esto, era filosófico. Ellos sabían que funcionaba de tal manera, ¿sí? Y que era así. Y que después, de a poquito, la ciencia se fue comprobando todo esto que los chinos suponían, ¿sí? Y que creían que era así, porque tenía un efecto, ¿sí? Hay algo muy, muy importante en los chinos, en su filosofía, de que si hay algo, alguna técnica en la cual descubrieron que funciona, por ejemplo, de que si aprieto tal zona me puede pasar el dolor de cabeza, ellos no se preguntaban ni por qué, ni quién lo descubrió, ni nada. Ellos la utilizaban y listo. Y van pasando de generación en generación y decían, esto sirve para esto, listo. Bueno, todos lo utilizaban y nadie se preguntaba nada de eso. Porque ya está descubierto, sino de perder energía en descubrir cosas nuevas, ¿sí? En algo que ya saben que funciona, que está descubierto, lo utilizan y listo, ¿sí? El occidental tiene otra, digamos, otra filosofía. Ellos quieren saber por qué, quién lo descubrió, cuándo, por qué sirve, no sé, ¿sí? Por todo eso. Así que bueno, es importante de entender un poquito por qué la filosofía china es tan diferente, ¿no? Y de entenderlo de distinta manera. No sé si tienen, aprovechemos que nos quedan unos minutos, si tienen alguna consulta, lo decimos ahora. Yo después les comento así muy por arriba, voy a seguramente lanzar un curso así mediante online de masajes de tuina, ¿sí? Bueno, para el que quiera, por supuesto, ¿no? O de auriculoterapia que ya tengo grabado, y posiblemente más adelante lance otros, de todas estas técnicas que yo aprendí y cómo las yo aprendí, ¿sí? Tener en cuenta de que a mí me enseñaron de una manera como aprendían los chinos antiguamente, que me costó un montón horrores aprender, ¿sí? Y entender, bueno, de cultivar la paciencia, la perseverancia, de que no es en el momento que uno quiere, sino cuando uno está preparado a veces para entender y aprender las cosas, ¿sí? Entonces, eso es importante yo poder transmitirlo a todo lo que quieran aprender, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, si ya vamos cerrando, chicos. ¿Consultas? Aprovechen. Así ya vamos cerrando.
A mí, Pablo, Yo quería agradecerte mucho, Pablo. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias. Nos vemos en la próxima. Perfecto, muchísimas gracias. Pablo, en mi caso también agradecerte mucho como siempre y dar fe a esto que mencionaste del Chikun y de cómo somos nosotros que queremos saber todo y a veces en ese querer saber nos perdemos la experiencia, ¿no? La experiencia del momento. Y creo que eso es lo mágico, ¿no? Lo verdadero. Estamos más en el acá, en el allá que en el ahora y nos perdemos todo lo importante. Así que agradecerte por recordar eso y sí, dar fe del Chikun. Es algo que recién ahí preguntaban si la intención de visualizar el jara. El Chikun es más profundo que eso. La intención, la energía va a durar lo que dura la intención. El Chikun es algo que te queda circulando, habilita que tu cuerpo quede circulando la energía constantemente. Estos famosos, y luego hablaba, estos canales, ¿no? Que no estén esos bloqueos y eso te permite tener otra conciencia. Es un trabajo, es un ejercicio, no hay atajos. ¿Se practica o no se practica? Si bien uno puede tener accesos de otras maneras, pero bueno, el Chikun es eso, ¿no? Prolonga la vida a un nivel muy diferente. Termina siendo hasta espiritual, si se quiere, que todo lo que buscamos, ¿no? Volver a que somos. Recordar que somos eso, pero la práctica del Chikun, en mi experiencia, que lo practico, lo da. Pero es un día a día, no es que te vas a iluminar, pero sí se van notando estos cambios que vos mencionabas, ¿no? Mejora la salud, estos cambios que parecen mínimos al principio, o al principio nada, pero después se ven. A veces lo nota más el de afuera que uno, pero están. Sí, sí. Perfecto, gracias. Gracias. ¿Alguien más, chicos, comentar algo? Sí, yo quería comentar, mi nombre es Viviana, es la primera vez que participo de tus espacios. Obviamente te lo agradezco, Sí. te lo agradezco mucho. Hago referencia a una consulta que te había hecho que recién Matías me intentaba responder. Yo preguntaba en relación a la técnica de alineación Tantien y el fortalecimiento del jara, no porque fuera más o menos profundo que el Chikun, de hecho entiendo y acepto lo que está dicho porque es tal cual así, sino porque me parece que hay algo de la armonización con lo exterior que también viene bien a la hora de la armonización con los órganos, con lo interior. Por eso también lo preguntaba, pero no importa, no es para responderlo, era como un intercambio, ¿no? Agradezco profundamente, está buenísimo, ojalá se guarden los datos, no sé, para poder saber cuándo das otra charla, y bueno, agradezco también el intercambio de todos los otros compañeros que estuvieron conversando aquí. Gracias. Gracias. Hola Pablo, Sí, ¿qué decís? Soy Débora. ¿Te acordás de mí? Hace tiempo. y por supuesto, Nicolás, sí. No, saludarte, Pablo, un gusto volverte a rever, de verte, porque tengo un gran recuerdo de vos. Y bueno, y quise compartir la charla para, más que nada, para recordar todas tus enseñanzas de los cursos que hemos hecho contigo y para saludarte. Bueno, muchas gracias. Bueno, Nicolás. que estés bien. Y voy a seguir participando. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego. ¿Alguna consulta, chicos? Aprovechen. Sí, a consultarme algo. Cuando la próxima charla la vas a poner en el WhatsApp. Lo voy a poner en WhatsApp, lo voy a subir seguramente a mi Face y al Instagram, ¿sí? Pero bueno, si quieren, guardamos este grupo de WhatsApp, el que hicimos, ¿sí? Y les comunico acá en este grupo y les paso también la parte que grabé, ¿sí? De la charla esta. Así que, y bueno, seguramente la primera parte fue mi error, no lo pude grabar, pero es una partecita, esa me voy a hacer en todo caso alguna filmación y lo voy a subir igual, ¿sí? Para que lo tengan todos, ¿sí? Y bueno, acuérdense que si tienen algún tema en el cual quieren preguntar, ¿sí? Ya sea de medicina, ya sea patología o lo que sea, me pueden pasar en ese grupo. Y bueno, yo después lo planteo, lo veo y armo una clase que tengan dudas y demás. Ya sea para gente que trabaja de esto o no, ¿sí? No importa, chicos, ¿sí? Está abierto para todos y trato de ser lo más ameno posible para que lo entiendan todos, ¿sí? No quiero ser tan específico a veces en algunos datos, porque por ahí no se me va a entender si soy muy técnico en hablar términos médicos o demás, ¿sí?
Entonces trato de ser más ameno. Perdónenme si yo por ahí soy así, ¿no? De decirles, no hablar de una enfermedad en particular, así, sino que trato de que sea más común como todos los podríamos entender, ¿sí? No sé, ¿quieren consultar algo, chicos? Aprovechen. Pablo, Sí, bueno, yo hablé hace rato, te dije que era nueva en esto, la verdad que me encantó. Las explicaciones, la introducción y todo lo demás, la verdad que quedé impactada. Me gustaría que cuando hagas los cursos por este medio o este grupo me avises. Me gustaría hacer un par de cursos. De hace tiempo, Cristina Guardia me hablaba sí. mucho de usted, pero bueno, por asuntos de trabajo, siempre que a veces uno no está en el día, me era imposible. Pero sí me voy a ver la forma, por ahí que haya unos cursos los sábados o algo, que me avises. Perfecto, gracias, Gladys. Sí. Muchas gracias, Pablo. No, Encantado por de favor. conocerte. Igualmente, me encanta de que, bueno, lo hayan recibido bien, que les haya gustado mi explicación. A veces, yo di muchas clases, imagínense que di casi más de 25 años clases en el instituto, con alumnos todos los días, con clases hasta de 30 y pico de alumnos, así que, digamos, he cambiado mucho también la manera de darlas y a veces también la doy de una manera particular, porque yo creo que esto me hace a mí de decir las cosas más prácticas y más fáciles de entender. ¿Sí? Porque a veces las técnicas uno se embarulla y no entiende bien y empieza a preguntarse otra cosa. Entonces, mi manera de enseñar es esa, ¿sí? Después, si quieren más tecnicismo, me preguntan, ¿sí? Yo les puedo decir, pero en sí lo que quiero es que todo el mundo sea fácil, que la persona que nunca escuchó de medicina china pueda entender lo que le diga y que pueda entender la medicina china, ¿no? Con respecto a las enfermedades y demás. Por qué se provoca y cómo mejorarlas, ¿sí? ¿Por qué una aguja puede hacer un movimiento? ¿Por qué una presión en tal lado puede mejorar tal cosa? ¿Sí? Esas cosas tan sencillas, ¿sí? Que parecen mágicas, que parecen, no sé, como que estamos haber estudiado, no sé, algo muy impresionante. A veces es tan sencillo que uno no lo puede creer, ¿sí? De que con algo minucioso, de que pueda presionar en tal lado, que pueda estimular con algo, en la oreja, en el pie, donde sea, puedo provocar un estímulo. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, vamos a cerrar por hoy la clase, ¿sí? Desde ya le agradezco un montón por haber participado. Me encantó las devoluciones, les agradezco a todos. Y como les dije, si quieren saber algún tema, mandan directamente a WhatsApp qué temas les gustaría preguntar, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa me consultan, chicos, ¿sí? Un gran abrazo y espero que les sirva aunque sea esta semillita que les puse para que puedan crecer. Chao, chicos.